Estamos con Certal Puerto, esta compañía que cuenta con una potencia de 4.689 megawatts más proyecto de expansión de 204. Tiene más o menos la representación del 17% de las compañías privadas. En cuanto a lo que es general convencional, hay dos, las plantas de Nuevo Puerto y Puerto Nuevo son del tipo turbogrupos a vapor, donde se generan 360 y 589 megawatts. Esto tiende, como es una tecnología vieja, tiende a reemplazarse. De hecho se ha reemplazado en Luján de Cuyo, por ejemplo, y la central de ciclo combinado, que tiene una potencia de 2554 megawatts. Además tiene un parque eólico, La Castellana, con 32 aerogeneradores, una energía anual de 439 gigabytes, equivale a abastecer más o menos a 121.600 hogares en un total, y empezó las operaciones en 2018. Bueno, acá esta potencia que ahora tiene un poquito más, después vamos viendo en la presentación cómo se fue incrementando. A la vez recibe fondos de un fondo común que es establecido para energía, lo cual se cobra a través de estos préstamos a 30 días más 30 días de ligor más un 5% del porcentaje, para cobrar 71 meses principales instalaciones hasta mayo del 2028. La Foniplan, a donde colabora Central Puerto, es en San Martín, 10%, el 11% en Manuel Belgrado, y el más importante es en Vuelta a Belgrado, en 56%. Esto equivale a una capacidad de energía de más de la mitad de la que genera Central Puerto de por sí, 2.554 megawatts. Además, tiene parte de participación en distribuidora en Ecogas, sea distribuidora de gas del centro como distribuidora de gas Cuyana, y en TGM, ¿no? Transportadora de gas del Mercosur, que casi no tiene actividad hoy día. Y esto forma parte del 15% del market share en cuanto a distribución. ¿Cómo está distribuida? Bueno, 63% está flotando en bolsa, 23% está flotando en la bolsa de Estados Unidos, tiene parte del gobierno federal, parte del ANSES y de la provincia de Neuquén. Vamos a los números y algunas cosas más. El ejercicio 2022 acumula un superávit de 14.197 millones, el 2021 a esta altura restaba 2.600 millones, el tercer trimestre en particular dio 4.526 millones, un 8% menor al año pasado. Esto es una brecha positiva, me refiero a lo primero. En la neta del periodo se da por diferencia de cambio en los créditos de Central Vuelta de Obligado. En esto vamos a ver en principio la diferencia que está en estos 6.000 millones, principalmente dado en otros ingresos operativos, lo que hace, bueno, que dé una ganancia operativa de más de 18.000 millones de pesos. Y después no hay mucho más para decir acá. Fix SR subió la calificación de la empresa de A+ a AA-, es decir, un escalafón con perspectiva estable por su fortaleza de generación de flujos libres, lo cual permitió disminuir la deuda financiera y reforzar su liquidez. Se licitó exitosamente a la empresa por 10 megabytes a través de mercado amplio de término de energías renovables, el proyecto Parque Solar San Carlos en Salta, y estará habilitada en el segundo semestre del año que viene, del 2023. Se amplió el artículo 4, esto me llamó la atención, se amplió el artículo 4 del estatuto, no solo para que Central Puerto sea una empresa de generación de energía, sino también que hay vistas para la industria minera, silvicultura, que es la industria de bosque, y agricultura. Así que acá se puede venir un negocio nuevo o no, no sé, lo ponen por las dudas. Bueno. En esto tenemos lo siguiente, la nota de Fix SR. Bueno, acá los fondos, la suba de calificación considera la estabilidad de su flujo de fondos operativos y la fuerte generación de fondos de fondos en efectivo libres, que son los operativos menos los de inversión en propiedad, planta y equipo, como siempre lo vemos.
lo que permitió a CEPU disminuir su deuda financiera y reforzar su posición de liquidez equivalente. La compañía presenta a la fecha del análisis del 70% de ese EBITDA vinculados a contratos de largo plazo y con precios en dólares, ¿no? ¿Qué más acá? Bueno, esto es la capacidad instalada. Habla de que CEPU tiene riesgo del 78% de sus ingresos son en parte con CAMMESA y después hay un fondo, el 14% de las energías. Acá la mayoría, como vemos, es térmica. La mayor es en el complejo Puerto, como habíamos hablado, pero tiene bastantes aerogeneradores a través de privados, máter privados. Después algunos convenios con CAMMESA y otros contratos que van por sí mismos, ¿no? De hecho, acá había una noticia donde a partir de septiembre lo que es Brigadier López va con remuneración base y sale del programa de CAMMESA. Los riesgos del sector, lo que quería ir. El riesgo regulatorio está aumentando por actual contexto político y económico. El aumento del tipo de cambio incrementa el déficit del sistema, teniendo en cuenta la generación está dominada en dólares y tarifa de distribución están en pesos. Riesgo de contraparte con CAMMESA, una significativa concentración de riesgo de contraparte, ya que gran proporción de sus ingresos es vendida a CAMMESA. Y riesgo de descalce de moneda, ¿no? La falta de previsibilidad de la actualización de la remuneración. Pero en sí los datos están muy bien. Vamos a ver un poquito la presentación en las primeras páginas. Vamos a ir viendo en gran medida en este resumen. Esta las 10 megawatts que va para el parque solar de San Carlos en Salta. Brigadier López esto lo vamos a decir en las expectativas, va a terminar ya la planta o concluirla en forma completa el primer trimestre del 2023. Lo que hablamos de FIX-SR, de la suba de calificación con una alta calidad de crédito y el programa de recompra, después lo vemos, y lo que decía del artículo 4 agregando minería, silvicultura o bosque y agricultura. Los ingresos de actividades ordinarias dan 68.189 millones, una baja interanual del 4,5% por mayor suba de inflación que recomposición de tarifas y menor volumen de generación. Costo de ventas suman 34.734 millones, ahorro del 7,8%. El margen de EBITDA sobre ventas da 93,1%, esto gracias a los créditos que vimos de Central Vuelta de Obligado. El año pasado era 63,6%. Si no estaría esto, la diferencia de EBITDA sería entre uno y otro del más o menos 16%, ahora lo vemos. Los inventarios suben 46%, el año pasado era 39%. Esto es porque se tienen equipos más caros que los que contaba anteriormente. Primero vemos esto de los inventarios, donde es 4.433 millones contra 3.037, el año pasado eran 1.400 menos, pasando de 3.666 millones a 2.235 millones. Siguiendo un poquito la presentación que dieron, tenemos lo siguiente. Los ingresos entre tercer trimestre y otro bajan 17%. Los ingresos por venta. Los ingresos, como habíamos dicho, entre un trimestre y otro bajan un 8%, etc. Acá está los motivos, fueron las tarifas, que aumentaron un 40% por debajo de la inflación, ¿no? Que es el 83% acumulado. Incremento debido a la Terminal 6 por el ciclo combinado nuevo. Y el ajuste de EBITDA se da principalmente por otros resultados que tienen que ver con lo de Fonimed. Por Central Vuelta de Obligado, perdón. Una cosa con el EBITDA que no dije, que había anticipado, es que el EBITDA tenía sin los créditos de vuelta de obligado un 40% más, y sin esos créditos que suman una diferencia de más de
de 11.000 millones son 16% más. Igual. Bueno, el desglose de la facturación. Las ventas por contratos, que es el 55,3%, suben 10% interanual debido a mayor generación en terminal 6 y parques eólicos. Las ventas reguladas, que es el 37,1%, a través de Camesa, bajan 23,7% por no actualización de las tarifas tomando como referencia la inflación. Las ventas de vapor suben 58,5% por mayor producción en este tipo de ventas. Otros ingresos y egresos saldan 21.776 millones, un 86% mayor al tercer trimestre del 2021, por brechas en diferencia de cambio en los créditos de vuelta obligado y porque en el 2021 se imputaron cargos de incobrable y pagos de intereses comerciales y fiscales. Ahora lo vemos. Bueno, en esto tenemos lo siguiente. Tenemos los segmentos donde se pasa de venta de contrato de 34.266 a 37.711 millones, baja de 33.134 a 25.274 millones las ventas reguladas y sube 2.212 millones a 3.506 millones las ventas por vapor. Lo que digo a diferencia de cambios neta es a través de estos créditos de vuelta obligado suben alrededor de 6 millones de pesos y en egresos hay ahorro de recupero hay cargo de previsión de deudas incobrables, hay un recupero este año y también no imputaron intereses comerciales ni fiscales. Estas dos cosas el año pasado sumó un cargo de alrededor de 3.250 millones de pesos. La generación de energía en lo que va del 2022 es 8.865 GB, el 12,3% de demanda del país, subiendo un 20% interanual. Se desglosa en unidades térmicas, 76% de la generación, sube 37,5%, por lo que dije de terminal 6. Hidráulica, a través de Piedra del Águila, baja un 6,6%, menor caudal en el río Limao y Collao Corán, donde se está recuperando en este tercer trimestre. Energía eólica tuvo una baja de 0,2 por algunas fallas en las cajas de los aerogeneradores. La disponibilidad de unidades térmicas fue de 83%, al tercer trimestre era del 90% debido a reemplazos de turbo vapor a ciclo combinado, lo cual afectó la capacidad y operatoria. Esto se hizo en Luján de Cuyo. Bueno, en lo de la reseña, acá tenemos la matriz energética, donde por energía de generación, por algunas paradas de plantas, bajaron un 2%, también se debe a la baja en lo que es energía nuclear, un 3% por arreglos de Atucha 2 sobre todo, y subas, recupero en hidrógena y en hidroeléctrica y renovables, ¿no? Eso en la matriz energética del país. En cuanto a lo que se refiere a Central Puerto, hay una baja marginal de eólica, hay una baja importante del 7% de hidro y por lo de Terminal 6 hay una suba en el acumulado del 30%, ¿no? La capacidad termal baja a 7 puntos porcentuales, de 90 a 83% por diferentes paradas en Luján de Cuyo y algunos cambios de generadores, por ejemplo de turbo a vapor a ciclo combinado. Viendo un poquito más sobre esto en la presentación, tenemos acá en el total el 21% de la termal, menor despacho, subo en la hidro por incremento de Río Uruguay y Paraná, baja la nuclear por Atucha 2 y suban las renovables. La capacidad, se incrementó la capacidad total a 300 megawatts. Esto es en su mayoría por energías renovables y solares. Energías eólicas y solares. ¿Qué más acá? Esto es los incrementos que ya habíamos dicho y lo que tiene el marketplace es el 78%, lo cual está 3 puntos porcentuales por arriba del mercado de generación de energía, ¿no? El 81%.
Lo que mencioné antes era el promedio anual, esto es en el tercer trimestre. Los gastos por naturaleza dan 31.794 millones, un ahorro del 9,4 anual. Los sueldos y jornales registran 7.199 millones, siendo una baja del 2,4. Los gastos en mantenimiento bajan 30,4. Hubo más desperfectos en julio del año pasado por algunas turbogeneradores y hubo recupero de provisión de cobrales en un 37,6% del inicio del ejercicio. En esto vamos a los anexos, donde tenemos en la página 36, bueno, la baja de sueldos de 7.372 millones a 7.200, la baja en 600 millones de honorarios y retribuciones por servicio, y la baja de 1.600 millones por mantenimiento, como los tres más importantes ítems de los gastos. En cuanto al recupero a ver si lo tengo por aquí, acá está, me equivoqué de página. Bueno, el recupero se tenía una provisión de deterioro de valor de deudas comerciales de 24.572 millones, y por disminuciones de esto, ya que se empezaron a pagar, ha bajado casi 10.000 millones de pesos. Los resultados financieros suman un déficit de 31.927 millones, aumentando el déficit en 33% al 2021, por brecha negativa de 18.900 millones de RECAM. Las deudas financieras alcanzan 51.828, una baja de millones, una baja del 25,2% del inicio del ejercicio. La posición en moneda extranjera es un positivo de 18.221, un 98% mayor del inicio del ejercicio, por menor deudas financieras principalmente. El flujo de caja es 776 millones, muy por debajo de la deuda, un 53,8% mayor, aumentando 418,5 millones de pesos. En esto tenemos el RECAM, donde hay una diferencia de 19.000 millones negativos entre uno y otro. Esto se debe por cobro de mayores créditos y tener un activo financiero mayor al año pasado, y por lo cual se degrada por inflación. Ingresos financieros, bueno, tenemos la diferencia entre justamente la revalorización de activos, lo cual el contrasiento o parte del contrasiento es el RECA. Deudas, hay una baja en préstamos de largo plazo. No solo son obligaciones negociables, hay préstamos internacionales, y hay uno de los préstamos que condiciona el pago de dividendos, ¿no? Que es el de Citibank, JP Morgan, Chase Bank, etc. Después lo vamos a ver. Bueno, en cuanto a lo es moneda extranjera, hay una baja de 368 millones de dólares a 312 millones de dólares en deuda y préstamos que devengan interés, y eso hace que haya la disminución que dijimos anteriormente. En flujo de fondos hay un aumento de 20 millones respecto al año pasado, 270 millones respecto al año pasado, y se destaca el flujo libre de fondos, donde es alrededor de 34.400 millones contra 22.000 millones del año pasado, bueno, teniendo más holgura en el flujo libre de fondos, como FIXFR nos dijo, o escribió. El 13 del 10 se aprobó un programa de recompra de acciones, esto para diferenciarse y utilizar, bueno, diferenciarse. Al tener menos acciones hay menos financiamiento o menos carga financiera, mejor dicho. Se aprobó un programa de recompra de hasta 10 millones de dólares o 10% del capital, donde se ha modificado el valor máximo, era 146, pero la cotización de la empresa está subiendo, así que este valor 167 puede ser un horizonte para el que compra hoy a 130 y pico, y 5,4, que también se extendió este valor de 4,6 dólares en cuanto a la compra en el mercado, en la bolsa de Nueva York. La última compra registrada fue justamente de 136,19.
El 23 del 12, antes de Navidad, se convoca una asamblea, y después del Mundial se convoca una asamblea general ordinaria con el fin de consensuar el destino de reserva facultativa, que es 136,7 billones de pesos. Esto equivale a 90,3% por acción, 90,3 pesos por acción. Van a ver qué destino se le da, pero hay una... Primero, bueno, estos son los 136,7, como dije, lo vemos en el patrimonio, vemos qué pasa con esto, porque lo tienen ahí con ganas de repartir. Pero hay una cláusula que es los préstamos de Citibank, JP Morgan, que dice 25 millones de dólares. ¿Qué son 25 millones? Alrededor de 4.500 millones de pesos, alrededor de un 4% de lo que dijimos, y equivaldría a 3 pesos por acción, o sea, nada que ver. Veremos lo que sucede en la asamblea. Y por otra parte, como había anticipado, la compra de acciones era 460 y 144, esto se extendió a 540 y 167 pesos, y nada más. Bueno, la liquidez sube de 1.9 a 2.81, más liberado con la deuda corriente. La solvencia también está muy bien, 1.46 a 2.25, el valor del libro 148,3. La cotización es 151,55, es decir, aumentó 15 pesos de una, por eso aumentó también el tope de este programa de acciones hasta aproximadamente marzo del 2023. La capitalización bursátil es 229.450 pesos, la ganancia por acción es 9.43 y el PER promediado es 8.95. Es todo, chao.